Buenas, hoy tenemos aquí este Ford Focus para hacerle discos y pastillas de freno que lo han echado para atrás en la ITV. Calzamos el coche muy bien, lo levantamos y le ponemos algo de seguridad, que no tengamos problemas. Cogemos un gato o sargento para comprimir la pinza. Si no tenemos el gato o sargento, pues cogemos un destornillador y metemos palanca ahí entre el disco y hacemos palanca hacia aquí, para conseguir rendir el pistón, como ya lo tenemos en este caso rendido con el gato. Como podemos verlo, está enteramente dentro. Pues una vez ya rendido de esa manera, quitamos nuestro gato y el siguiente paso que vamos a dar sería quitarle esta parte de la pinza que normalmente suelen venir individualmente al soporte. Despegaríamos esta parte y luego quitaríamos el soporte, pero en este caso este Ford Focus nos trae el soporte que digamos es la misma mangueta de la rueda, es el que nos hace de soporte de pinza de freno. Pues en este caso nos ahorramos tener que quitar ese soporte, como estamos diciendo. Ahora lo que vamos a hacer, ya con nuestra pinza rendida, como hemos dicho, le quitamos los taponcillos estos que tenemos aquí detrás. Uno por aquí que tenemos arriba y otro que tenemos en la parte de abajo. Si no, le metéis un destornilladorcillo y podéis quitarlo. Ahí podemos ver que tenemos cabeza de alle, tanto abajo como arriba, y es una 7 de alle. Esto lo digo porque normalmente en los juegos de carraca no suele venir en algunos la 7 de alle. Aseguraros antes de liaros a hacer el trabajo de que tenéis esa llave, si no comprarla y ya os ponéis a desmontar, porque la 7 de alle realmente se suele utilizar poco, pero en este caso Ford lo utiliza. Bien, ya tenemos los tapones aquellos quitados, vamos a coger la 7 de alle. Bueno, antes de coger la 7 de alle vamos a liberar el seguro de la pastilla con un destornillador. Lo metemos por aquí y lo que tenemos que hacer es que este alambre que viene por aquí de atrás, pasarlo a la parte delantera. Hacemos así, nos vamos abajo y ya tenemos el seguro abierto. ¿Veis? Estaba en aquella posición, pasado el hierro, lo hemos traído a esta, lo abrimos. Las pastillas nuevas nos vienen con nuestro seguro nuevo. Así que no tenéis problemas, si lo daleáis con el destornillador, no preocuparse, que viene con la pastilla. Y habiendo hecho esto, vamos a aflojar los dos tornillos de 7 de alle. Una vez flojo nos aseguramos de retirar bien lo que es el tornillo, el pistoncillo. Lo echamos hacia atrás para que no se nos quede enganchado ahora y podamos desplazar ahora la pinza para atrás. Vamos a aflojar el tornillo de abajo. Hacemos lo mismo, despegamos un poquito hacia allá y ya la pinza nos debe de salir así. Una vez que la tengamos ya fuera, la pinza que pega el pistón va a encajar. Solamente con tirarle hacia afuera la tenemos en la calle. En el caso de la otra, lo que tenemos que hacer es traerla hacia nosotros. Igualmente que ahora la nueva la vamos a meter hacia adentro. Esta tiene que venir hacia afuera para nosotros. También, para que podamos hacer eso, tenemos que liberar este alambrillo. Lo tenéis que echar por encima del hierro para que os deje retirarla, si no trompieza con él y no deja sacarla. ¿Veis? Y en un tironcillo ya la tenemos en la calle. Pues antes de montarle las pastillas nuevas, vamos a golpear el disco con un martillo de fibra, puede ser, y lo sacamos. Con nuestro martillo de fibra, más chico, más grande, y si no, como vamos a cambiarlo, le pegamos con el de hierro. Con cuidado de los ojos y eso, que no vaya a saltar un cacho. Los golpes siempre que los deis disparejos, primero en un lado, luego en otro, os saldrá mejor. Vaya que se atraviese y se complica un poco la cosa.
Vamos a coger el disco nuevo y lo montamos. Ahí va. Ya tenemos aquí nuestro disco nuevo, pero antes de meter el disco nuevo lo que vamos a hacer es limpiarle el asiento con una lija más vasta, más fina, pero al buje le damos un repacillo. En este caso, como lo vemos bastante oxidadillo y está disparejo, pues lo hacemos así y lo hacemos bien dentro. Una vez ya desbastado y quedado más liso, nuestro disco nuevo y para adentro. Tened en cuenta que todos estos dehazos que vamos dejando hay que tener a mano siempre un limpiafrenos, y lo último que hagamos antes de montar la rueda es echarle y quitarle los dedos de grasa y que hayamos podido dejar, para que no contaminen la pastilla nueva que montemos. Pues voy a coger las pastillas nuevas y las vamos a encajar en la pinza. Como hemos dicho, una nos viene con su seguro. Montamos primeramente la del pistón, que la del pistón es encajarla. Ahora, sí, hay que meter los alambres esos dentro del pistón. Tenéis que hacer presión y a la vez ayudar con los alicatillos mismos a que ese alambre vaya dentro del pistón. Una vez que lo tenemos encarado, lo metemos a fondo. Ahí, que haga tope con la pinza. Y la otra, como hemos dicho, que nos salía hacia afuera, nos tiene que entrar hacia adentro. Estas dos pestañas que se ven ahí son las que tienen que apoyar sobre el hierro de la pinza. Empujamos fuerte hacia adentro, así. Y ahora, no sé si os acordáis que este alambre, el que hay aquí por dentro, tenemos que echarlo por fuera. En este caso nos ha saltado al meterlo y se ha puesto de atrás. Nos queda este lado. Ahí. Una vez puesto desde ese lado, bueno, y antes de meter la pinza, con la lija también, los asientos de desplazamiento por donde pasan las pastillas, las orejas de las pastillas, les vamos a dar un repaso. Para que la pinza se mueva bien y sin tener roce con algo más gordo de la cuenta. Trae un poquito porque eso no necesita mucho. Y la de abajo igual. Una vez hecho eso, cogemos nuestra pinza ya, los tornillos que no vayan a estorbar los ponéis a ras y ya podemos meterla. Si tenemos el pintor rendido lo suficiente, podremos meterla en su sitio. Aseguraros de que las orejas de las pastillas encajan en su sitio. Así. Y antes de echarle el seguro a la pastilla, vamos a apuntar los dos tornillos para que ya, si tenemos que hacer algún tipo de fuerza, la tengamos sujeta sobre su soporte. Los tornillos siempre que entren al zumo, si se pone duro, retrocedéis y volvéis a apretar, que es porque no está entrando derecho. Apuntamos el de arriba y apuntamos el de abajo. Ya una vez los dos apuntados, podemos echar el seguro. Con los dedos lo mismo puedo. Ahí está. Aseguramos de que encaja bien. Y esto es lo que apoya delante del soporte para que la pinza no pueda retroceder. Y ahora sí, vamos a dejar apretados los dos tornillos. Acordaros siempre, después de hacer esta faena, antes de poner el coche en movimiento, tenemos que subirnos y antes de arrancar ni nada, bombear el pedal de freno para que tengamos respuesta. Si no, salimos confiados con ella y el primer pisotón se nos iría el pedal a fondo y no tendríamos frenada ninguna.
Y ahora lo que hemos dicho, vamos a limpiar este disco y ya le echamos la rueda. Bueno, para no entretenernos más en este vídeo, ahora termino yo de limpiarlo y de montarle la rueda. Eso ha sido todo sobre el cambio de discos de freno y pastillas sobre este Ford Focus. Si os ha gustado el vídeo y ha servido de algo, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.